¿Qué tal, hermanas, hermanos? Un abrazo para cada uno de ustedes. Bueno, este día vamos a continuar con esa experiencia de ir recogiendo algunos puntos del Evangelio de San Juan que nos ayuden a la meditación, a la contemplación. Este pequeño seminario es algo así como una especie de coloquio, no es un curso, digamos así, metódico, esquemático. No es el objetivo de este curso. Esto simplemente es una experiencia que nos ayude simplemente a hacer un coloquio donde podamos compartir un poco la experiencia que tenemos con el Evangelio, específicamente desde el Evangelio de San Juan, que nos está acompañando en este tiempo. Lo que vamos trabajando es muy importante, sobre todo porque ojalá te ayude a la oración, a la contemplación, a la meditación, que te ayude a preparar tu oración y te ayude a reflexionar. Entonces, ese es el sentido y el objetivo, creo yo, de estos coloquios, de este coloquio. Le llamo coloquio porque voy comentando simplemente de una manera breve y sencilla lo relacionado a los puntos, creo yo, más importantes de este Evangelio. Como les digo, bueno, como lo digo yo, no, como lo dice San Ignacio, no es mucho saber arte y satisfacer el alma, más el sentir internamente de las cosas. Pues bien, entonces vamos a comenzar, no sin antes saludar a Juan Carlos Castro, que hoy día está de cumpleaños. Un fuerte abrazo, Juan Carlos. Sabemos que ya has llegado a Lima, pues que estés bien con toda tu familia, con tu esposa y con todas las personas que te estiman y te quieren. Un gran abrazo para ti, que el Señor te siga bendiciendo profundamente. Bien, entonces vamos a continuar. Voy a colocar la imagen que es importante que ustedes la tengan. Aquí está. Bien, yo voy por acá, me hago chiquito como quien dice. Listo. Bien, como ustedes saben, estos son simplemente coloquios del Evangelio de San Juan. Como siempre, las preguntas que nos pueden ayudar, tú puedes tener otras preguntas, y hoy se trata de ver, por ejemplo, esta tercera señal, y aquí el protagonista de esta tercera señal es un paralítico, es un hombre que vive en una sociedad. Como el día que tú hagas una especie de asociación, de relación sobre el paralítico de estos tiempos dentro de la sociedad en que vivimos. Luego, convendría que mires un poco tu fe, tu manera de vivir, tu vida cristiana, tu vida religiosa, y pregúntate si la religión que vives y predicas es fuente de libertad o es fuente de desorden, opresión o muerte. Otra pregunta que también nos puede ayudar para nuestro coloquio es eh, tomar conciencia de esas leyes de nuestra sociedad que mantienen ciego a muchas personas, ¿verdad? O a todo un pueblo, a toda una generación. Eh, Vivimos ahora un tiempo donde se han normalizado situaciones profundamente inhumanas, preocupantes, diría yo. Pero bueno, nosotros como cristianos, como católicos, tendríamos que tener una respuesta, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque en esta sociedad en que vivimos hay extractos, digamos así, nebulosos, misteriosos, que no quieren que nosotros, como personas, como seres humanos, y más aún como cristianos, vivamos con libertad y con una vida llena de sentido. Y la pregunta de hoy de cajón es: ¿por qué estamos reunidos hoy? Quizás la respuesta la podamos tener al final de este primer momento donde estamos comenzando a trabajar. ¿Por qué nos reunimos hoy? Muy bien. Eh, de acuerdo con el Evangelio de Juan, eh,
esta es la segunda vez que Jesús, como ustedes saben, va a Jerusalén. Y esta experiencia tiene un contexto. Y el contexto es que Jerusalén está de fiesta, ¿verdad? La fiesta judía, es decir, una fiesta de la cual eh, el, el pueblo excluido, el pueblo, digamos así, está excluido, el pueblo no asiste a esta fiesta, sino más. ¿Ok? Entonces, ese es el contexto, digamos así, el Evangelio de Juan entonces nos muestra que las fiestas se habían transformado, fíjense ustedes, en ocasiones para que los líderes religiosos de aquel momento explotaran más al pueblo. Fíjense lo que está aconteciendo. Esto es importante contextualizar los textos porque esto nos ayuda a comprender y entender mejor las palabras y los hechos de Jesús. Es decir, la experiencia de la memoria, el entendimiento y la voluntad, las tres potencias que nos pueden ayudar a hacer una buena meditación del Evangelio. La experiencia de saber ver, de saber mirar, de saber sentir. Y hoy día el protagonista de esta tercera señal es el paralítico. Bien, entonces, este Evangelio de Juan nos muestra que las fiestas se han transformado en ocasiones para que, como hemos dicho hace un momento, en ocasiones para que los líderes religiosos explotaran más a la población, ¿verdad? Y eso es lo que pasa también en el mundo de hoy. Todo está bien apañado, todo está bien camuflado. Si no, miremos los celulares, ¿verdad? Entonces, digamos, así fue, digamos, en esa primera Pascua de los judíos, ¿no? Eh, el capítulo 2 de San Juan, versículo del 13 al 22. Y entonces, en este contexto es que se da la tercera señal. Entonces, el tema de hoy, el coloquio de hoy, tiene que ver con una tercera señal que acontece dentro de una realidad donde aparecen personajes, ¿no? Los personajes son los doctores de la ley, los fariseos, aquellas personas que saben de religión, y por otro lado aparecen los excluidos, los que no pueden ir a la fiesta. Entonces, eso es importante tener en cuenta en este momento, sobre todo viendo esta señal. Y curiosamente, es importante también reconocer que Jesús no participa de esas fiestas judías, eh, porque estas fiestas, en lugar de celebrar, digamos así, la liberación del pueblo, en lugar de celebrar la liberación del pueblo, celebran otra cosa, ¿no? Celebran la explotación del pueblo por parte de los líderes religiosos, ¿ok? Entonces, y en este contexto es donde aparece, digamos, el paralítico, ¿no? El paralítico. El paralítico es el símbolo del pueblo, no se olviden, en el Evangelio de Juan. El paralítico que aparece es, eh, representa al pueblo humano. Entonces, fíjense ustedes, por cultura general, nosotros sabemos que hay en Jerusalén junto a una probática, digamos así, hay una piscina que se llama en hebreo Betesda, ¿no? Hay una piscina. Y esta piscina tiene cinco pórticos, ¿ok? Cinco pórticos, y como dice el texto, en ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, tullidos, y todos estaban esperando que se agite el agua, ¿no? Bueno, en ese contexto aparece un hombre, un paralítico, un hombre enfermo, que llevaba, fíjate, 38 años enfermo, 38 años enfermo. Verifica tú el texto de Juan, capítulo 5 versículo 2 y capítulo 3 versículo 5. Entonces, si nosotros analizamos estos elementos, vamos a descubrir cómo el paralítico es el símbolo de un pueblo sin vida. ¿Ok? El paralítico representa a un pueblo prácticamente que no tiene vida. Entonces, en ese contexto es que aparece la tercera señal, en la fiesta de los judíos. Y la primera información ya ha sido presentada, ¿no? La tercera señal.
Sucede, como hemos dicho, en la fiesta de los judíos. Perfecto. Pues bien, entonces, eh, ¿dónde está el pueblo? ¿No? ¿Dónde está Jesús? Bien, si preguntamos dónde está el pueblo, no está en el templo. El pueblo no está en el templo, sino en los corredores cubiertos. Y esto es la señal prácticamente de que es un pueblo excluido de la fiesta. La gente del pueblo y la gente común y corriente en los tiempos de Jesús no participa de la fiesta. Es decir, Jesús no va al templo, sino que se queda junto con el pueblo. ¿Te das cuenta? Se queda junto con el pueblo y se queda cerca de la puerta de las ovejas, ¿ok? Cerca de la puerta de las ovejas. Perfecto, esto es importante tenerlo en cuenta. Y esta puerta se llamaba así. ¿Por qué? ¿Por qué se llamaba esta puerta así? Porque, porque era el lugar donde pasaban las ovejas y las ovejas iban a ser sacrificadas en el templo, en el templo. Entonces, en el Evangelio de Juan, por lo tanto, ve al pueblo como ovejas que serán sacrificadas. Y ojo, van a ser sacrificadas en nombre de Dios, en nombre de Dios. Se han hecho muchas cosas, se hacen muchas cosas en nombre de Dios y se seguirán haciendo muchas cosas en nombre de Dios. Otra información también que es muy importante es que junto a la puerta de las ovejas existe una piscina que está rodeada de 5 pórticos, ¿ok? Entonces, la comunidad del discípulo amado sabía muy bien que en esos pórticos funcionaban las escuelas de la ley. Por eso, pues podemos entender los 5 pórticos en sentido simbólico, ¿ok? Ustedes recordarán los 5 libros de la ley, el Pentateuco, ¿verdad? Sin embargo, los maestros de la ley habían pervertido la ley totalmente, completamente. Los maestros de la ley la habían pervertido completamente. La ley, ¿por qué? Porque la ley ya no traduce vida, mejor dicho, ya no produce vida para el pueblo, sino la muerte. Claro, esto está perfectamente ahí en este texto, ¿no? El Evangelio afirma que allí yacía una multitud de enfermos y, y estaban como muertos, privados de la vida, ciegos, cojos, tullidos, paralíticos, ¿no? Pues pensemos un poco dónde están en estos tiempos estos paralíticos, ¿no? Estos tullidos, dónde están, dónde radican, dónde viven, qué sé de ellos, simplemente por el noticiero. Bueno, el paralítico a quien Jesús va a curar es entonces el símbolo de todo el pueblo que fue mutilado, de todo el pueblo que fue cegado, paralizado por la enseñanza de la ley. Y la escena recuerda a los huesos secos, ¿verdad? Ese texto de Ezequiel 37, del 1 al 4. Lean ustedes ese texto de Ezequiel 37, del 1 al 4. Es un texto impresionante. Y si lo asociamos con el paralítico, que Jesús va a curar al paralítico, pues seguramente vamos a dejar que sea Jesús el que toque nuestro corazón. A través del paralítico, curiosamente, a través de la debilidad, Dios toca nuestros corazones, ¿no? Entonces, el paralítico va a ser curado, ¿verdad? Y el paralítico representa a ese pueblo mutilado, ¿verdad? Paralizado. Bueno, además de esto, ojo, el paralítico es a quien Jesús va a curar. Ese paralítico tiene 38 años de estar enfermo. 38 años. Bueno, si tú lees Deuteronomio, el capítulo 2 versículo 14, bueno, ahí esos años representaban toda una generación, ¿ok?
representan toda una generación. Bueno, el paralítico, entonces, es símbolo de toda una generación, ¿ok? Eh, que ya a las puertas de la muerte nunca ha experimentado lo que es la vida, ¿ok? Y según las mismas palabras del paralítico, dice, el paralítico tiene una frase que es brutal, contundente. No tengo a nadie, dice el paralítico. Aparece esa falta de solidaridad para que haya vida, ¿no? Cuando hay solidaridad, hay vida realmente. Bueno, las aguas de la piscina, que se agitan de vez en cuando, ¿qué representan las aguas de la piscina? ¿No? Las aguas de la piscina representan las falsas esperanzas, ¿no? En las cuales el pueblo ha sido llevado, ¿verdad? A creer por la enseñanza, esa enseñanza totalmente distorsionada de la ley. Y ellas ofrecen entonces una imagen muy grotesca de Dios. Aquí aparece esa imagen de Dios. ¿Qué imagen de Dios tienes? Eh, digamos, él no estaría preocupado por la ceguera, ¿no? La mutilación y la parálisis del pueblo, ¿no? De vez en cuando, como una especie de cuentagotas, ¿verdad? Él, o sea, Jesús o este hombre se acordaría de la marginación que el pueblo se encuentra. Bueno, ese no es el Dios de Jesús. Ese no es el Dios de Jesús. Ante la situación del país, por ejemplo, ante esta situación que vivimos como cristianos, solamente aparecen cartas muy bellas, muy bonitas, muy románticas, pero nada, no pasa nada, ¿no? Bueno, lo mismo que aquella vez, ¿no? O sea, entonces, esta no es la religión que Jesús muestra con su práctica, porque estos coloquios nos tienen que llevar a sentir en el corazón cómo Dios toca nuestra memoria, cómo el Señor toca nuestra inteligencia y el Señor fortalece nuestra voluntad para preguntarnos qué tenemos que hacer juntos, ¿no? Para que esta situación no siga matando a la gente. Entonces, Dios, y aquí Jesús es el portador fiel del amor fiel. Si tú lees el texto de Juan, capítulo 1 versículo 17, allí aparece cómo el proyecto del Padre nos muestra a este Dios profundamente fiel. Entonces, Jesús es vida para el pueblo. Ojalá que este coloquio del día de hoy, donde presentamos la tercera señal, nos lleve a la oración, nos invite a reconocer que es importante la oración. Cuando la oración desaparece, desaparece la vida religiosa. La vida religiosa laical y cualquier otro tipo de religión. Cuando desaparece la oración, cae por tierra todo constructo religioso, definitivamente. Porque justamente la oración no permite que existan constructos. La oración, cuando está presente en nuestras vidas, nos libera. Bien, la acción de Jesús en ese sentido, o sea, es la palabra que genera vida, ¿no? Si ustedes pueden confrontar el texto de Juan 1, 3, 4. Bueno, esta acción de Jesús, cuya palabra genera vida en abundancia, es una palabra profundamente liberadora. Tú, cuando oras, seguramente vas a tener esa gracia de ver cómo el Señor es misterio y trascendente, este Jesús toca nuestro corazón y algo nos libera. Se van rompiendo algunas cadenas que nos tienen seguramente presos en alguna cosa. Bueno, Él, Jesús, Él hace nacer el agua viva dentro de los que creen en Él. Por eso podemos confrontar Juan capítulo 4, versículo 14. Pues Él mismo, en oposición a esas aguas, las aguas de la piscina están estancadas, ¿no? En cambio, Jesús es el agua que salta para la vida eterna. Totalmente. Entonces Jesús ordena al paralítico que se levante, ¿no?
basta ya de estar en esa situación, basta ya, ¿no? Le ordena que se levante, que tome su camilla y ande. Jesús, qué hermoso es cuando en la oración sentimos eso en lo profundo, ¿no? Que el Señor nos dice, ya basta, ¿no? Toma tu camilla, levántate y anda. El capítulo 5 en el versículo 8 aparece claramente, ¿no? Entonces, la camilla, ojo, señal de dominación, se convierte en señal de liberación, ¿verdad? Realmente Jesús, entonces, con estos gestos va capacitando a Jesús al pueblo para que haga lo que nunca había hecho, disfrutar de la vida, disfrutar de la libertad. A mí me llama la atención muchas veces eh, ver personas que se llaman cristianas, que se pasan la vida lamentándose de todo. En la vida hay problemas, hay dificultades, por supuesto que las hay, siempre las va a haber. Pero no podemos instalarnos, no nos podemos anclar en los problemas, en los lamentos. Algo tenemos que hacer, tenemos que levantar la camilla, ¿no? Y tenemos que escuchar a este Jesús que te dice hoy día, levántate, oye, compadre, toma tu camilla y camina, o sea, la camilla que era señal de dominación porque estabas atenazado ante el desánimo, ante el lamento, ahora esa camilla se ha convertido en una experiencia de una profunda liberación. Déjate que el Señor te enseñe. Dejamos que el Señor nos enseñe, que nos enseñe esta experiencia. Y esto ocurre en día sábado, ¿no? En sábado. Como saben ustedes, las autoridades de los judíos son los responsables de las parálisis del pueblo, ¿ok? Eh, Podemos decir así, las autoridades, muchas autoridades son responsables de que el país esté como esté, ¿ok? De que Y es que es así, ¿no? No podemos tapar esto. Alguien, si tú me vas a decir que esto no tiene nada que ver con la política, pues perdona que estés equivocado, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque lo de Jesús nos sitúa en la realidad. La experiencia de oración nos lleva a coloquiar con Jesús en el espesor de la vida. A Jesús se le ve en la realidad. Se le ve en la realidad, pues esa mamá que está en el hospital, que está delicada de salud, ese amigo que le está pasando mal, qué sé yo. Entonces, tengamos en cuenta todo esto, ¿verdad? Eh, y bueno, entonces es sábado, y repito, las autoridades judías, que son los responsables de estas parálisis del pueblo, eh, reaccionan con energía, reaccionan con energía, pero contra el que ha sido curado. Realmente esto es impresionante, ¿no? La persona que ha sido curado, estas personas, doctores de la ley, hombres que lo saben todo, que son los responsables de las parálisis de esas personas, se enojan con este hombre, ¿no? Reaccionan de una manera enérgica contra este hombre que ha sido curado. ¿Por qué? Porque según ellos está violando la ley del descanso sabático. ¿Ok? Acuérdense ustedes que a Jesús le van a reclamar porque curen el día sábado en la sinagoga. Y las palabras de Jesús, pues son palabras muy directas. Hay situaciones donde las palabras de Jesús son duras y fuertes, ¿no? Y Jesús dice, vayan y díganle a este tal por cual que yo voy a seguir curando el día sábado porque la persona es más importante que la ley, ¿ok? Entonces, Jesús no guarda las formas. Cuando las tiene que romper, las rompe. Y a nosotros nos cuesta mantener las formas, nos cuesta muchas veces cuidar el que dirán, ¿no? Lo normal y natural. Bueno, Jesús desaparece del lugar. Fíjate, el templo de Jerusalén era llamado simplemente el lugar. Entonces Jesús desaparece del lugar y deja que el pueblo curado dé testimonio del proyecto de Dios. Jesús hace el milagro con esta tercera señal y él desaparece, ¿verdad? Es como
en contraposición a aquellos que hacen cosas buenas por los pobres, pero quieren que mañana sea su nombre publicado en el comercio, ¿no? Aquellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Jesús deja que el pueblo curado dé testimonio del proyecto de Dios. Que el proyecto de Dios es libertad, el proyecto de Dios es vida para el pueblo. Bueno, ese testimonio presupone realmente una ruptura total con un tipo de religión y de sociedad que margina e impide la vida. ¿Ok? Hay sistemas que atentan contra la vida. Bueno, en efecto, al encontrarlo en el templo, Jesús le dice, bueno, es que Jesús es genial, porque Jesús le dice, después que le ha dicho, toma tu camilla, levántate y anda, ahora Jesús le dice, compadre, no peques más, no peques más para que no te suceda algo peor. Lee el versículo 14 de ese versículo 14 que es un versículo contundente, ¿no? Y le dice esto, no peques más para que no te suceda. ¿Qué cosa es el pecado? Miren, yo creo que el pecado es cuando los seres humanos queremos deshumanizar. Hablar del pecado es hablar de la deshumanización. El pecado es cuando decidimos no ser felices o decidimos que los otros no sean felices. Yo creo que esa concepción de pecado nos ayuda a entender mejor esto que estamos trabajando. No peques más para que no te suceda algo peor. Entonces, el pecado del paralítico, ¿en qué consistía? El pecado del paralítico, y es que el pobre también no tiene la culpa, digamos así, el pecado del paralítico consistía en la adhesión a un sistema religioso que vuelve ciego, ¿no? Que genera cojeras en la sociedad y genera parálisis, ¿no? Bueno, si se sigue adhiriendo al sistema, estará siempre ligado a la muerte. No podemos vivir en una realidad donde por desidia o por orgullo estamos muy ligados al pecado, ¿no? Así es. Pues bien, este hombre curado entonces da testimonio de que Jesús coloca la ley de la vida como una norma suprema, como una norma totalmente digamos así, insustituible, ¿no? Eh, esto lo tenemos que tener en cuenta para comprender bien lo que hace Jesús, ¿no? Este hombre curado da testimonio de Jesús y coloca la ley de la vida como una norma suprema, nada la puede sustituir. Y lo dicen las autoridades, ¿no? Y estas autoridades están comprometidas con la religión de muerte, una religión de muerte que persiguen a Jesús y por esta razón, quieren darle muerte a Jesús, ¿no? Quieren darle muerte a Jesús. Bueno, en este tiempo, ustedes sabrán que se discutía mucho si Dios efectivamente habría descansado el séptimo día de la creación, o si en alguna forma continuaría su obra creadora hasta el momento presente. Bueno, Jesús tiene una posición bien clara, ¿eh? Si tú lees el versículo 17, ahí dice, mi padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. ¿Ok? O sea, yo creo que la pregunta que decíamos al comenzar este coloquio eh, es clave, ¿no? Acabó la creación, no, la creación continúa, más allá del séptimo día, ¿no? La creación continúa efectivamente, más allá del séptimo día. La obra creadora del Señor sigue presente. Y yo creo que la experiencia de estar juntos hoy de manera virtual es porque Dios sigue trabajando. Es porque Dios sigue trabajando y Dios tiene sus maneras de hacerlo, ¿no? Jesús tiene una posición muy clara. Mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo, ¿no? Entonces,
la creación de Dios no ha terminado. Tú podrás decir, ya tengo tanta edad, ya, no tienes no puedes, no puedes vivir así. Recupera esa juventud que está dentro de ti. No te creas vieja, no te creas desorejada, no te creas viejo. No, por favor, no podemos caer en eso. Al contrario, tenemos que estar pilas, como quien dice, ¿verdad? Levanta tu camilla y anda, ¿no? Coge tu camilla, levántate y anda, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué digo esto? Porque ahí se está prolongando estas 7 señales de Jesús. En las 7 señales que Jesús hace, se prolonga y nos da a entender que Dios sigue trabajando. Entonces, se realiza dentro de un sexto día simbólico. Jesús sigue trabajando y haciendo lo que el Padre quiere que se haga. Tenemos que ser personas de discernimiento. Por lo tanto, la oración nuestra es discernida. No te olvides que, bueno, San Ignacio decía que de 100 personas devotas, 99 eran ilusas, ¿no? Bueno, saca tus conclusiones de esa frase, ¿no? De 100 personas devotas, 99 eran ilusas. Pues nada, entonces Jesús hace lo que el Padre le pide que haga, una oración discernida. Por ahí va el asunto. No es una oración que se queda en mi yo exclusivamente. Entonces, Jesús sigue trabajando, repito, y, y haciendo lo que el Padre quiere que se haga, o sea, volver a conducir a la humanidad al proyecto inicial de vida y libertad para todos. Bien, quien ha pervertido ese proyecto ha sido el sistema religioso instalado en el templo de Jerusalén. Pero este sistema ha transformado la religión, ¿no? Esa ligación con el Dios de la vida. Es un sistema de muerte, definitivamente. La creación del Padre debe rehacerse. Y por eso Jesús trabaja continuamente a través de las señales que realiza. Quiere decir que esta tercera señal también es una muestra de que Dios sigue trabajando. Tú también puedes hacer esos milagros. Pregúntate si tú has hecho milagros en esta vida. Este milagro significa dejarme conducir por el Espíritu del Señor para hacer lo que realmente Dios quiere que haga. Que donde haya dolor, pues yo ponga fortaleza, ¿no? Bien lo dice Jesús, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los voy a liberar, que vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los voy a aliviar, ¿no? Eso es lo que dice Jesús y es verdad. Pregúntate si estás haciendo vida esta experiencia, ¿no? Entonces Jesús se declara Hijo de Dios. Ese es otro punto importante dentro de esta tercera señal que estamos viendo el día de hoy. Entonces, la creación de Dios se prolonga en las 7 señales. Definitivamente, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Jesús se declara Hijo de Dios, ¿no? Y el Hijo hace todo lo que debe hacer al Padre. Y todo eso va a tener repercusiones en la vida social, ¿no? Una razón suficiente para que esto es una razón suficiente para que Sanedrín condene a muerte a Jesús, ¿verdad? Eh, entonces, hoy nos hemos reunido en el nombre de Dios y yo creo que nuestra reunión es una señal de que Dios sigue realmente trabajando, ¿no? Dios sigue trabajando. Bueno, creo que esto ha sido todo por hoy en estos coloquios. Digo coloquio, para que haya un coloquio tiene que haber dos, ¿no? Pero resulta que hoy día estoy de una manera virtual, pero tú estás ahí, en ese otro lado. Y gracias por tomarme la molestia de escuchar estos puntos que seguramente nos van a ayudar a seguir creciendo como Dios quiere que crezcamos. Bien, les informo que he elaborado una página web eh, donde ustedes pueden encontrar algunos elementos básicos importantes sobre la oración.
y ya por intermedio de unos mails voy a hacer llegar el dominio y que tenga que ver a la página web de adopción de temas. Bueno, queridos hermanos y hermanos, muchas gracias, un abrazo y que el resto de la semana sea una semana buena. Así que ya sabes, levanta, toma tu camilla y anda. Chao. Hasta la próxima sesión.